Buenas tardes, es miércoles 10 de enero, son las 18:35 y estamos en Crónica Digital analizando la semana política, junto a Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Hoy día parece que somos un poco más famosos, Juan Andrés, a propósito de algunos amigos por ahí eh, que tocaron algunos en los comentarios y qué sé yo, y nos instalan como en una alianza estratégica con los libertarios. ¿Qué te parece? Me Partamos con parece, eso antes de entrar a lo internacional, y digo yo, porque es bueno, una cosa el que llama punto la de atención, ¿no? referencia para que sí, las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan tengan la información básica es un video en redes sociales que yo supongo que es de los republicanos, en donde ellos tratan de hacer todo una especie de coherencia del en contra respecto de la posición de distintos sectores que empujamos el en contra y ahí aparecemos y nos citan en este pequeño espacio, hacen referencia, en fin. Y bueno, es bien curioso, entre comillas, ¿no? Lo que ahí surge, pero yo creo que ellos lo que están buscando con esa línea de mensaje es tratar de desacreditar a los sectores de derecha que votaron en contra, que no son pocos. Ojo, hay datos de realidad, más del 25% de la gente que se manifiesta de derecha, se define de derecha, se declara de derecha, votó en contra. No es poco. Eh, y eso implica bueno, que algún efecto tuvo esta campaña que hizo por el en contra un sector de republicanos, renuncia al Partido Republicano el diputado Kaiser, ya es un hecho. Yo estuve hace poquito en un programa en Sin Filtro y ahí se ratificó esto. Y por lo tanto yo diría que va en esa dirección, pero pues son las curiosidades de la vida, ¿no? Del famoso, eh, más que programa, del video que yo supongo que son republicanos, no lo dicen, pero tienen esa línea de mensaje. Sí, sí, fíjate que para que lo busquen se llama Comunistas y Libertarios se unen para destruir a la derecha. Así que ahí Claro. les dejo el título para que lo puedan buscar, bueno, y ver qué es lo que ellos plantean. Oye, Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional la cosa está bastante dura, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Gaza. La situación se agrava cada vez más, visitas tras visitas del señor Blinken, por una parte. Por otro lado, ¿no es cierto?, esta idea de querer trasladar a los ciudadanos de Gaza al Congo, como un plan bien particular, entre otras cosas, sin dejar de lado, por cierto, los bombardeos, el asesinato, el crimen, la persecución a la prensa, para no hablar de tantos y otros elementos que están sobre la mesa y que, sin embargo, hoy día están generando una situación muy fuerte también al interior de Estados Unidos, con denuncias bastante duras, ¿no es cierto?, en otros ámbitos, incluso que afectan a alguna comunidad, a una parte de la comunidad judía, ¿no? Bastante preocupante, desde el punto de vista de cosas que se desconocían incluso de su propia sinagoga. Juan Andrés. Sí, sí. Mira, bueno, el plan de exterminio, porque así lo hemos más que definido, es eso, es un plan de exterminio. Y que hora y día que pasa queda mayor evidencia la crueldad de este plan y el sentido de exterminio, ¿no? O sea, es sistemático. En ese contexto, yo creo que no hay nada que haya podido detener esto por parte de la comunidad internacional. La renuncia en un discurso dramático del encargado de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, Todas las condenas
a Israel, y Estados Unidos y Naciones Unidas tampoco han tenido efecto en detener este genocidio brutal sin precedentes. Creo que esto marca el presente y el futuro de la humanidad, pero también hay que decir de que las manifestaciones populares en todo el mundo crecen, en todo el mundo, en todo el mundo crecen exigiendo el término de esta criminalidad, de este plan de exterminio, el genocidio, crecen en todas partes del mundo. Y yo creo que eso es una cuestión súper importante que hay que considerar, porque es un rasgo de lo que estamos viviendo hoy día en la humanidad respecto de las contradicciones fundamentales que está generando esta decadencia del capitalismo salvaje, del capitalismo especulativo, en su fase globalizada, tal cual como lo escribió Carlos Marx. Volvamos a Marx. Hace falta volver a Marx para poder entender la esencialidad de lo que se está viviendo, ¿no? Porque esta es parte de una situación global de la humanidad. El genocidio se ha tensionado el Mar Rojo, hay involucraciones directas. Estados Unidos sigue militarizando toda la zona. Eh, bueno, hay pronunciamientos, si yo no me equivoco, una ministra muy importante en Bélgica está pidiendo que su gobierno condene el genocidio y se sume a los distintos países que junto con Sudáfrica hoy día están exigiendo en la Corte Penal Internacional una condena muy contundente a Israel, al gobierno de Israel. Bolivia, Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela, Chile, en un pronunciamiento que ha hecho la representante Paula Narváez de Chile en Naciones Unidas, se ha pronunciado también respecto de este punto. Es decir, lo que está creciendo es esta multitud de miles de millones de ciudadanas y ciudadanos del mundo que están exigiendo en las calles, en Europa, en Londres, en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, también, obviamente en el Oriente Medio y en el Oriente Lejano, también en África, muchas manifestaciones. No hay ningún lugar del mundo en donde no haya manifestaciones callejeras en relación a esta condena. Y eso está haciendo, creo yo que está haciendo su camino, y me parece que como expresión valga la redundancia, de presión directa al imperialismo norteamericano y a Israel es muy importante. Y lo otro, Omar, que este camino de llevar a la Corte Penal Internacional es un dato muy relevante, Sí. sigue cursando, Chile ha tomado posición respecto de eso. Y creo que hay que tener muy presente el curso de los acontecimientos. Nosotros no por pesimismo y tampoco por optimismo, porque los análisis, uno no puede anteponer las subjetividades en ese sentido, uno tiene que tratar de mirar la realidad, y eso es muy importante. Pero lo hemos dicho en los análisis que hemos hecho desde que comenzó este plan de exterminio. Es un genocidio sistemático, lo que tú dices es lo que es. Israel está tratando de hacer todo por exterminar al pueblo palestino. Son 75 años. Si se ve el territorio palestino hace 75 años a lo que es hoy, a proporción, Chile sería menos de la región metropolitana, para que vayamos entendiendo lo que esto significa. Pero han habido muchos crímenes de lesa humanidad, el que invade, el que ataca, el que quita territorio. Y quedaste en silencio, Juan Andrés. Palestina, sí es que uno puede, pero no es más que eso. Y creo que eso es lo que está caracterizando trágica y dramáticamente los acontecimientos. Sí, bien, ojo hacia amigos, porque este lo decir está ocurriendo en muchas partes del mundo. Una de las formas concretas que está buscando el gobierno de Israel, el imperialismo norteamericano, para neutralizar esta corriente de presión ciudadana, opinión mundial, es acusar a la gente que se levanta en contra del genocidio
como que están buscando el exterminio de Israel. Eso es. Y ahí hacen una especie de asociación muy perversa con lo que significó cuando el Estado alemán, porque fue el Estado alemán controlado por el fascismo, por Hitler, por el fascismo que estaba en distintas partes del planeta, desarrolla y despliega un plan de exterminio en contra del pueblo judío, en contra de los comunistas, en contra de las minorías sexuales y étnicas, en contra de los gitanos. Eso fue un plan de exterminio también, y fue brutal. Como contexto, como un preámbulo histórico del punto de vista del presente referencial, se asocia o se busca asociar, porque no es que se pueda asociar, se busca asociar de manera muy perversa aquello, como si esto implicara una especie de ataque a Israel para terminar con la existencia de Israel, cosa que es muy cruel porque en el fondo lo que se está buscando es sancionar, se está buscando amedrentar a las personas y a los movimientos que están exigiendo el fin al exterminio. Entonces, ojo que esto aparece, ha tenido expresiones en Estados Unidos en contra de de académicos, en Europa, en otros países, en Alemania, en nuestra región, en Argentina, en fin, y en Chile también. Ha habido algunas expresiones que se han intentado levantar en esa dirección. Oye, Juan Andrés, fíjate que eh, una persona que nosotros citamos muchas veces, o por lo menos yo lo hago, que es Alfredo Jalife, habla en un artículo ahora de hoy sobre una entrevista a un profesor de historia de la Universidad Hebrea, Moshe Zimmerman, y Moshe Zimmerman lo que plantea es que la situación de Netanyahu y lo que ha planteado, en definitiva, esta dimensión sionista de la construcción del Estado al alero de Netanyahu es que ha generado una situación de inseguridad no solamente al interior del Estado de Israel, sino que también a los propios israelitas de la diáspora y genera una situación que es tan brutal que se vuelve insostenible. Eso lo está diciendo en una entrevista ahora hace poquito. Y digo esto porque a propósito de los debates que se dan acá en Chile y en otros lados, ¿no? De cómo hoy día en esta situación van apareciendo voces desde el interior que también, ¿no es cierto?, son voces críticas y son voces agudas en torno a la definición de Estado que hace Netanyahu y ese sector que está con él, que, insisto, está haciendo una práctica, ¿no es cierto?, ya de un genocidio que es brutal, que es inexplicable y que es insostenible en el tiempo. Juan Andrés, en América Latina la situación está bastante dura, para decirlo menos. Particularmente Ecuador nos estremece. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en Ecuador? Hay una entrevista que se le hace, por cierto, en CNN Chile al expresidente Correa, una entrevista que se la recomiendo para que la vean. Uno tiene que venir y decir, bueno, hay cosas que se hacen bien y está bien, más allá de que la entrevistadora de repente es un poco opaca en algunas cosas, pero eso es lo de menos. Lo interesante es el contenido que está. ¿Cómo ves tú esta situación que está pasando en Ecuador, Juan Andrés? Bueno, mira, yo creo que en nuestra región lo que está ocurriendo es también de alguna manera lo hemos tratado de analizar y escribir en otros programas. Creo, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, creo que somos de los pocos espacios comunicacionales en donde estos temas los estamos analizando, estamos intentando analizar con la profundidad que tienen, con la historicidad que tienen y con el presente referencial que también tienen. Yo creo que todas estas lógicas del crimen organizado, de los carteles, de el narcotráfico, esta no es una cuestión que aparece de un día para otro, por favor. O sea, si alguien cree que esto apareció en días, en semanas, en años, está en un error de diagnóstico muy grande. Esto viene de mucho tiempo. Luego, ¿y por qué es tan importante decir que es de mucho tiempo? Porque hay una construcción de tipo criminal, hay una construcción militar de tipo criminal.
hay una construcción que tiene que ver con un sistema de negocio de tipo criminal que se expresa en el lavado de dinero, que se expresa en una incidencia en las economías regionales, porque de eso estamos hablando cada vez mayor. Entonces, no es un fenómeno eh, particular de las cárceles, es efectivamente una expresión que tiene algo muy concreto en las cárceles, es muy concreto. Y esto viene de hace muchos años, en Colombia, en México, en Estados Unidos. El otro día una investigación periodística daba a conocer precisamente eh, el narco norteamericano, que no es poco, que no es poco y que no deja de tener poder económico de una magnitud muy profunda, muy grande, pero demasiado grande a proporción de lo que son nuestras economías nacionales. Y esta es la dimensión que tiene. Ahora, yo lo que creo, Omar, que eh, el crimen organizado, el narcotráfico, los carteles han ido avanzando y se van moviendo de acuerdo a una dinámica que implica estabilizar, incrementar los negocios y por otro lado, control territorial y control de distintos mecanismos de instituciones de los estados nacionales. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Hay una traslación hacia el Cono Sur. A mí, desde el punto de vista de la geopolítica, de los movimientos de este tipo de poderes, no me extraña. Eh, que Ecuador viene desde algún tiempo siendo objeto de análisis geopolítico para estos grupos. Brasil, qué decir. Yo en un programa, como te decía, de Sin Filtro, dije, miren, y la gente del lado de la derecha y todo esto, como que se espantaron. Pero aquí hay países que han enfrentado con eficiencia y con eficacia esos flagelos. Cuba, Nicaragua, Venezuela. El Salvador hay una controversia, pero hay una política de Estado para enfrentar eso. La hay. Bueno, yo lo que quiero decir es que estamos frente a un fenómeno muy profundo con esta dimensión. Es una transnacionalización real, no es ficticia, no es conceptual, no es académica, es real. Se ampara en los niveles de desigualdad y de fragmentación, de pobreza, se ampara en los niveles de corrupción. El otro día un investigador italiano que estuvo aquí en Chile decía, uno de los grandes soportes del crecimiento del narcotráfico, el lavado de dinero, es la corrupción del Estado, es la corrupción de los partidos políticos, es la corrupción de la administración de justicia, es la corrupción del sector privado y de los negocios del sector privado, que al final cierra los ojos o deja hacer, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Chile. Lo que yo creo, Omar, es que aquí hay una situación que hay que analizarla con esa historicidad y esa es la dimensión que tiene. O sea, por eso es que se expresa como se ha expresado en Ecuador. Dicho esto, yo creo que lo que no se puede dejar de decir, porque es parte de esta realidad, es que los dos últimos gobiernos de Ecuador de derecha, neoliberales, vuelvo a repetir, los dos últimos gobiernos en Ecuador de derecha y neoliberales se tienen que hacer cargo de haber incrementado, pero profundamente, las condiciones para que llegara a ocurrir lo que está ocurriendo y lo que está cursando en Ecuador. Eso es, son dos gobiernos, no es uno, son dos. Y creo que en esto tampoco nadie se puede perder, dado el riesgo que tiene esto para el Estado Nacional ecuatoriano. A mí me parece que las declaraciones de apoyo que han habido, incluido nuestro gobierno, respecto de defender la institucionalidad, la democracia y el Estado, es muy importante. Yo creo que en Chile no estamos del todo ajenos a una situación de esa dimensión. No estamos, porque también a la gente de derecha y a los grandes grupos económicos tampoco les conviene reconocer que el narcotráfico y la cocaína en Chile se desplegaron con extraordinaria facilidad y con extraordinario crecimiento bajo la dictadura. Hay investigaciones periodísticas muy fuertes respecto de eso que demuestran que es así y nadie las ha podido desmentir. Y de los 90 en adelante
no hubo una política de Estado para enfrentar este tipo de cosas. La consigna esta de Piñera narcotraficante, y como tienen los días contados, fue falso. Todo eso, todo lo que significaba crimen organizado, narcotráfico bajo el gobierno de Piñera creció. Y lamentablemente también los gobiernos de la concertación y el gobierno de la nueva mayoría tampoco se hizo mucho respecto de esta situación. Yo creo que el gobierno chileno está empezando, el Estado chileno está empezando a reaccionar recién ahora. Entonces también es una alerta no amarilla, ¿ya? Es una alerta roja. Efectivamente, como lo ha dicho el subsecretario Monsalve, hay diferencias. Por ejemplo, en Ecuador están operando carteles. Y esto de los carteles, por favor, amiga, amigo que escucha, no se crea tanto las películas de Netflix sobre esto. Es bastante más grave que las películas de Netflix. Es bastante más grave, porque ocurre que los carteles se denominan así porque toman control económico, toman control bancario, toman control financiero y toman control de las ciudades, de los territorios, de los poderes políticos, de las policías, de las Fuerzas Armadas incluso. Entonces, y de los territorios que decir. Entonces, cuidado, que de repente mucha película está bien, yo no tengo nada con eso, al contrario, pueden ser muy entretenidas, pero cuando muestran las películas sobre el Chapo y Guzmán y cuando muestran sobre el colombiano, yo diría que no es bastante menor lo que muestran lo que realmente son, lo que realmente son. Mira, y volvemos sobre un punto más. La política del Estado norteamericano respecto de esto es una política cínica e hipócrita, porque el Estado norteamericano hace poco o nada respecto de controlar el narcotráfico dentro de Estados Unidos, controlar el lavado de dinero dentro de Estados Unidos. Juega, hace una cosa, siempre está ahí como para allá, para acá, pero no hace nada, absolutamente nada significativo para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico al interior de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque el país en donde los carteles de toda nuestra región operan para llegar al consumidor y para llegar al lavado de dinero es Estados Unidos y Europa. Ese es el destino final. Ese es el destino final. Entonces creo que la situación es, yo diría, muy compleja. Nosotros, con nuestros análisis, nuestra información, creo que somos, insisto, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, somos de los poquísimos espacios en Chile, incluidos medios de todos los signos, todos, que hemos analizado y que hemos abordado este tema de manera, tratando de hablárselo de manera menos circunstancial, de una manera más profunda. Y yo creo que, bueno, lo que está ocurriendo en Ecuador te muestra la gravedad de la dimensión que tienen las cosas. Nosotros otra vez hemos analizado Colombia, el efecto que tuvo el acuerdo de paz, por ejemplo. Súper concreto. Ese fue, por ejemplo, el acuerdo de paz generó una traslación de carteles hacia México y hacia el Cono Sur. Cono Sur estamos diciendo Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, en fin, Argentina. Exactamente. Oye, Juan Andrés, fíjate que, bueno, recordarles que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Em, Frente al tema de Ecuador, hay dos, tres cosas que a mí me llaman profundamente la atención. Algo de eso tú has recalcado bastante bien y de forma muy clara. Primero, el imaginario geopolítico de Estados Unidos para el continente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cómo las políticas neoliberales parten del principio de debilitar los estados. Como en una entrevista, por ejemplo, que se hace en Telesur al que fuera ministro del Interior del gobierno de Correa, lo que él plantea en que en el ciclo liberal o neoliberal de estos dos gobiernos, que incluye a Lazo y a Lenín Moreno, lo que se hizo fue desmantelar el Ministerio del Interior, desmantelar la relación con las policías, desmantelar la relación con las cárceles y con el control de las cárceles. Y cómo, ¿no es cierto?, eso estaba también digitado, ¿no es cierto?, desde una perspectiva geopolítica de un imaginario de Estado para América Latina. Y alerto sobre esto principalmente en la situación que está ocurriendo hoy día en Argentina.
y en lo que se está discutiendo hoy en el Congreso argentino, que tiene que ver con la ley Ómnibus, que tiene que ver también con lo que Patricia Bullrich afirma de manera gravísima, pero tremendamente grave, cuando establece, ¿no es cierto?, que están dispuestos al apoyo militar en Ecuador. Por tanto, le dan un papel al gobierno argentino desde el punto de vista geopolítico militar muy peligroso. Y que nosotros en este mismo programa lo veníamos advirtiendo de lo que podía significar el triunfo, ¿no es cierto?, del señor Milei como un peligro para la América del Sur y como un peligro desde el punto de vista de que ese sector del Estado, principalmente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, pueda ser ocupada de manera peligrosa, riesgosa. Digo esto porque en Chile también, ¿no es cierto?, frente a ese tipo de políticas, siempre se está hablando de desmantelar el Estado, siempre se está hablando de privatizar las cárceles, siempre se está hablando, ¿no es cierto?, de una serie de elementos que lo que hacen en el fondo es quitar la presencia del Estado frente al control. Es lo que no se quiere discutir o lo que se inhibe de discutir, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el control civil, por ejemplo, del mundo militar y del mundo, ¿no es cierto?, de la fuerza pública, que se inhibe esa discusión por diversas razones, por diversas razones. A propósito, ¿no es cierto?, del caso del general de Carabineros y lo que está cursando hoy día y de la situación política que eso significa para el propio gobierno en el contexto en el que estamos. Y con eso abro, ¿no es cierto?, la conversación a la situación en Chile. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esto en torno a lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, de este clima y en Ecuador, de esta situación que se da por el narcotráfico, que se da por todo lo que eso significa? Y que en Chile también tenemos una crisis desde el punto de vista de la seguridad. No hay que negarla. No, mira, sí, yo creo que la crisis de seguridad ciudadana, de tranquilidad ciudadana, de organización del crimen organizado, del narcotráfico y todos esos flagelos en Chile es creciente, si eso el diagnóstico es ese. Y también el diagnóstico real es que el Estado chileno no estaba preparado para esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué no estaba preparado? Bueno, la respuesta es, investigue, amigo, lo que pasaba bajo la dictadura. Dictadura con las fuerzas políticas de derecha ejerciendo el poder, con los grupos económicos haciendo lo que se les ocurriera, las transnacionales, metidas por todos lados, y con las Fuerzas Armadas metidas totalmente en el gobierno y en el Estado. Totalmente. O sea, si esa era la dictadura. Bueno, en ese marco, en Chile crece a magnitudes impresionantes el tráfico de cocaína y el lavado de dinero. Yo desconozco por qué incluso desde la propia izquierda esto no se ha investigado y no se quiere reconocer. No sé, no sé por qué, pero fue así. Fue así. Y yo creo que es un dato importante para entender el carácter real, no academicista o puramente conceptualista, de lo que es el Estado chileno de los 90 en adelante con pacto transicional mediante. Entonces, ahí hay un tema que a mí me parece que es fundamental, que es totalmente fundamental para entender la crisis que hoy día existe en Chile. Porque de los 90 en adelante, lo que aquí en Chile pasó fue el crecimiento de estos flagelos. Eso fue. Eso fue lo que ocurrió. Crecieron, 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 crecieron. Y bajo ningún gobierno, insisto, bajo ningún gobierno, ni de la concertación, ni de la derecha, se hizo algo significativo para enfrentar estos flagelos. Y ahí la polémica es lo que tú dices. Unos, los que querían incluso todavía liberalizar más del punto de vista de lo que es el neoliberalismo, un poco lo que un poco, o sea, aquí en Chile se hizo lo que hicieron dos gobiernos liberales, neoliberales de derecha, los dos últimos gobiernos de Ecuador, el actual y el anterior. Si eso es, si no se pueden desdoblar, ya sería tremendo, sería ya un cinismo espectacular, espectacular.
Y ocurre que aquí en Chile el crecimiento de estos flagelos, incluido el lavado de dinero, incluido el sistema financiero involucrado y penetrado fuertemente por todo esto, incluido el control de territorio, insisto, fue creciendo. O sea, para mí, de verdad, Omar, esto tiene que ver con violación a los derechos humanos del punto de vista de lo que significó la dictadura en la violación a los derechos humanos. No, po, no. O sea, ellos no pueden desentenderse de la responsabilidad de Estado cuando eran dictadura y cuando después fueron pacto transicional con gobiernos civiles, a partir de los cuales, en vez de disminuir estos flagelos tomaron todavía mucho más fuerza y mucho más crecimiento en todos los planos. Entonces, Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico que ocurre a sí, veces, ¿no es cierto? Eh, se cae la conexión. Oye, Juan Andrés, estábamos viendo, ¿no es cierto?, un tema que tiene que ver con esta aplicación del modelo económico político, ¿no es cierto?, y sí, de cómo esto al afectar los estados, porque, por ejemplo, mira, en Argentina la propuesta de Milei es reducir el Estado, incluso, ¿no es cierto?, acoplar ministerios, que, por cierto, eso en Ecuador se hizo, con las consecuencias que todos sabemos. claro, lo hicieron los dos gobiernos de Para derecha, no hablar de en las el caso de consecuencias que Ecuador. tuvo en la pandemia. O Sí, sea, sí, las consecuencias que tuvo en la pandemia, las consecuencias que tiene en el ámbito de la seguridad, ¿no es cierto? En Chile, por cierto, también ha habido propuestas desde ese punto de vista de venir y reducir ministerios, de juntarlo, o sea, toda una construcción, ¿no es cierto?, teórico-política que supuestamente, ¿no es cierto?, implica una reducción de recursos, entre comillas, pero que eso trae como consecuencia una serie de elementos que después las sociedades los van sufriendo. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto? El tema de la seguridad en Chile es un tema que tiene historia, que como tú estabas retratando antes de caerte, ¿no es cierto? Estabas diciendo, mira, aquí esto se arrastra, tuvo una forma durante la dictadura, otra forma fue desarrollándose, ¿no es cierto?, a los inicios del proceso de la transición, y hoy día, ¿no es cierto?, adquiere otros modos y otras formas más feroces incluso. Y llegando, por cierto, ¿no es cierto?, a discutirse desde el punto de vista cultural sobre si hoy día participa un muchacho, ¿no es cierto?, en el Festival de Viña o no, que aparentemente tiene algún tipo de cercanía con el mundo del narco, por ejemplo. O sea, estamos en esta situación. Entonces, Juan Andrés, bueno, esto, ¿no es cierto?, en torno a que se está discutiendo el tema de seguridad al alero de un general de carabineros, pero no solamente por un general de carabineros, sino que cómo se combate, ¿no es cierto?, y qué se hace para poder ser más efectivo en la lucha contra la delincuencia. sí, para el Juan Andrés. caso de Chile, Omar, yo te insisto, a mí me parece súper, pero súper grave que apelando a argumentos como yo no había nacido en esa fecha, yo desconozco, queremos superar el pasado y muchas cosas de ese tipo, no se quiera reconocer que históricamente el nivel del narcotráfico, el lavado de dinero y todo aquello en Chile se desarrolló y se desplegó a expresiones inéditas en la historia de Chile bajo la dictadura, con la derecha política metida en el gobierno, en esa dictadura, con los grupos económicos, con las fuerzas armadas involucradas. Entonces uno dice, bueno, pero si tenían todo el control, todo el poder, reprimían, mataban, asesinaban, hacían desaparecer, ejecutaban. ¿Y cómo entonces creció el narcotráfico? Ah, porque ocurre que los principales negociadores y grupos metidos en el negocio eran la DINA y la CNI, pues, entre otros, entre otros. Hay investigaciones sobre eso, si no es ficción. Y por otro lado, porque tanto la policía civil como carabineros, policía militarizada, este tipo de fenómenos y flagelos no lo investigaron, no lo reprimieron. Eso es. Y su objetivo era el enemigo interno, los partidos, los movimientos de izquierda, la Iglesia Católica, las organizaciones populares, y para allá atacaban. Y atacaban como atacaban, por lo tanto se transformaron en verdaderos ejércitos militarizados contra su propio pueblo, perdiendo todo expertise del punto de vista preventivo, investigativo y un montón de otros fenómenos más.
Entonces tú te encuentras cuando empieza el pacto transicional con un Estado, insisto en este punto, no solo complaciente, sino que involucrado en estos flagelos, particularmente con el concepto de negocio, porque por ejemplo, bajo este gobierno, es primera vez que en Chile hay un proyecto de ley para atacar el lavado de dinero y el secreto bancario. Primera vez, primera vez. Entonces, ¿qué pasaba antes? Nada, pues no pasaba nada. O sea, podían hacer lo que querían. Y por lo tanto, el lavado de dinero tú lo podías encontrar y te lo puedes encontrar todavía en la economía real. O sea, estamos hablando de inmobiliaria, estamos hablando de casinos, estamos hablando de tarjetas. O si tú no lo quieres reconocer y no lo quieres asumir, es otra historia, porque el negocio esa es la dimensión que tiene. Y esa dimensión también la tiene a nivel del control territorial en estos momentos. O sea, en Chile sería interesante que se hiciera un mapa real de lo que significa el control de territorio en Chile en estos momentos por parte del crimen organizado. Y más de alguien se sorprendería, porque ¿qué es lo que pasa? El episodio, y valga la redundancia, episódico que hacen los medios hegemónicos, es mostrarte situaciones terribles, dramáticas, pero totalmente aisladas de un marco referencial. Totalmente aisladas de un marco de referencia. Y el marco de referencia territorial, de poder armado y de poder político y de poder económico desde el punto de vista de lo que es crimen organizado en los territorios es tremendo, es tremendo. Entonces, yo lo que creo, Omar, que hay que partir de un diagnóstico de realidad. Ese es el problema que tiene Chile en estos momentos. Y no tiene otra dimensión, esa es la dimensión real. Frente a eso, tú efectivamente lo que tienes que hacer es un trabajo muy profundo a nivel de Estado. O sea, en vez de debilitar más al Estado y lo que lo debilitó la dictadura para efectos de estos flagelos y lo que lo debilitó el pacto transicional de los 90 en adelante para efectos de enfrentar estos flagelos, lo que hay que hacer hoy día es una política de fortalecimiento del Estado. ¿Qué es lo que hace la derecha particularmente? De una manera muy cínica, muy cínica. Lo que hacen es tratar de responsabilizar al actual gobierno de ser un mal administrador del Estado y de no haber hecho las cosas bien y de no hacerlas bien. Pero ocurre que ellos fueron pacto transicional, fueron dictadura, han tenido dos gobiernos y las cosas en todo ese periodo se empeoraron. Se empeoraron. Entonces, hoy día en Sin Filtro alguien decía, y tiene toda la razón, ¿con qué cara la derecha chilena eh, dice que en Ecuador hay que endurecer y mano dura y qué sé yo, cuando los gobiernos, los dos últimos gobiernos que se tienen que hacer responsables de la situación, de la dimensión que toma en Ecuador, son gobiernos de derecha? Sí. ¿Con qué cara en Chile hacen lo mismo cuando han boicoteado proyectos de ley en el Parlamento, cuando, insisto, dictadura mediante 73 para adelante, pacto transicional mediante dos gobiernos, Piñera, y las cosas no mejoraron, al contrario, empeoraron? Entonces yo creo que estamos frente a ese diagnóstico. Frente a ese diagnóstico se necesitan políticas de Estado de fortalecimiento muy, muy profundas. Yo ahí no descarto nada. Se necesitan más recursos, se necesitan asociaciones entre el Estado, me refiero al gobierno, con los municipios, con la sociedad civil, o sea, con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, pero de verdad asociaciones reales, pues porque ocurre que en algunas comunas como Maipú y otras, cuando la gente ha hecho denuncia, lo que hacen es develar quién hizo la denuncia y se le van encima y la pagan caro. Eso ha ocurrido. Entonces, también el tema de migración, se están haciendo hoy día alianzas con Bolivia, alianzas con Venezuela, no se habían hecho nunca, nunca desde los 90 en adelante, para poder enfrentar esto porque son fenómenos transnacionales. O sea, los delincuentes de los carteles que provienen de México, que vienen de Colombia, que pasan por Venezuela, que llegan a Chile, yo diría que es muy importante mirarlo desde esa perspectiva y la única forma realista de hacerlo es en sociedad con estos países, con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, menos con Argentina, pero hay que hacerlo. Se está haciendo, es el primer gobierno que lo está haciendo, recién, recién. Por lo tanto, yo diría que
si hay que afinar el diagnóstico para efectos de la urgencia de las medidas, hay que hacerlo. Si a mí alguien me dice, este es un tema no tan relevante, creo que no sé en qué planeta vive, pero no vive en Chile. Aunque vive en un territorio, ¿eh? O sea, aunque vive en una población. Si el problema es que no está mirando la realidad, que es muy grave. Sí. Y segundo, y espera, perdón, Omar, termino. Respecto de esto mismo, ¿qué significa cuando uno dice más recursos? Bueno, significa dotar de mucho más presupuesto sobre la base de que si todos los procesos electorales de alguna manera de consulta ciudadana te han demostrado que ese es el problema que angustia a la ciudadanía en Chile, el último plebiscito dejó en evidencia eso, bueno, estás en sintonía con la ciudadanía, no con las élites ni con las minorías. Oye, Juan Andrés, fíjate que otro tema que ha estado rondando, ¿no es cierto?, esta semana, y que se arrastra de la semana pasada también, pero ha ido tomando otro cariz, ¿no? Son estas reuniones que se dan en el departamento, casa de A Salaquet. la que, ¿Cómo ves tú eso al alero, ¿no es cierto? A propósito de que el Partido Comunista tuvo una reunión con el presidente en estos días, ¿no? sí, Cómo ves eso una reunión, y cómo fue eso ¿no? también? Una muy buena reunión, muy franca, muy franca. Bueno, ahí se abordaron asuntos muy relevantes desde el punto de vista diagnóstico, de las políticas. Eh, el presidente de nuestro partido, Lautaro Carmona, dio una versión de prensa, o sea, un comunicado, más que habló a la prensa en La Moneda después de la reunión, donde planteó que en el intercambio con el presidente y su jefe de gabinete estuvieron estos temas, los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de educación, tema de crecimiento, en fin, muchas otras cosas. Yo diría que fue en ese sentido una reunión bien buena, bien franca, bien descarnada. Son reuniones que el presidente está haciendo con distintos partidos, no es una reunión exclusiva con el Partido Comunista. Eh, pero yo diría que ahí el mensaje fue la importante que es para este gobierno el papel que juega y que debe seguir jugando desde el punto de vista de su incidencia, desde el punto de vista de su aporte, el Partido Comunista, digamos. Ahora, yo creo, Omar, que esto que ha ido difundiéndose es una torpeza de marca mayor. Eh, yo de verdad creo que esto, o sea, nosotros también lo hemos tratado en este programa, volvemos a un punto. Si alguien en Chile cree que el sistema hegemónico mediático, incluido su oligopolio, los medios escritos, incluidos los canales, incluidos las redes, porque están metidos también en las redes, sus direccionalidades son plurales, bueno, aquí hay otro ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque lo que está quedando en evidencia a través de lo que ha ido develando CIPER, que no está inventando, es un golpe directo y en seco a ministras y ministros que participaron en esta reunión. Eso es lo que está quedando. Fíjate que pasa un poco lo mismo que con Hermosilla. Aquí nadie ha dicho mucho en los medios de esto hegemónico de los empresarios que participaron en las reuniones. Es como que ellos fueron a hacer su pega. Esa es la impresión, ¿me entienden? Fueron a hacer su pega. Aquí está todo concentrado en las ministras y ministros. Ahora, que es una torpeza de marca mayor, es una torpeza de marca mayor. Que esto es parte de un proceso a partir del cual se están involucrando situaciones extraordinariamente importantes para esta ciudadanía que hemos dicho otras veces, es una ciudadanía carenciada, fuertemente carenciada. Tema de pensiones, la salmonera, medio ambiente. Evidentemente es un asunto que a mí me parece que hay que mirar más en profundidad desde el punto de vista de ya cerrar eh, la puerta a ese tipo de situaciones que se prestan mucho para golpear y golpear y golpear al gobierno. Estamos saliendo de un 17 de diciembre donde hay un respiro fuerte, la derecha fue derrotada, Kaiser renuncia a republicanos, están en una cierta situación ahí de pugnas. Nosotros tenemos que tratar de hacer el esfuerzo a lo menos de evitar los errores no forzados
para efectos de este tipo de situaciones. Está el pacto fiscal, la reforma tributaria, pensiones y un montón de otras cosas más, crecimiento, salario, hay mucha urgencia. Bueno, hemos hablado harto de seguridad que están en el curso de los acontecimientos, así que creo yo que en ese sentido es súper importante mirar más la atención en esa direccionalidad. Oye, Juan Andrés, a mí se me ocurría ahora la imagen de, bueno, tristemente en dictadura se usaban las ratoneras, ¿no? Se les llamaban las ratoneras, que eran las Sí, casas, ¿no sí, es sí, cierto? sí, Las claro, casas así es. se ocupaban Sí. para ir atrapando a dirigentes políticos. Pareciera ser que estamos en una ratonera 2.0, que podría ser el título de esta de Sí, podría de ser, este porque la programa, verdad es ¿no? que yo creo que la develación que hace CIPER es una cosa que no sale de la nada. O sea, ahí alguien filtró y el propósito de la filtración hay que mirarlo en los resultados que tiene, que es un golpe en seco al gobierno y a las ministras y ministros que han participado en esos procesos. Eso es. Los empresarios que participaron en estas cosas, vuelvo a repetir, nadie los cuestiona, es como si estuvieran haciendo algo normal. No, todo está concentrado. Alguien puede decir, bueno, pero es que no puedes dejar de considerar que unos son gobierno y los otros son empresarios. Sí, está bien, yo no dejo de considerar eso. Si lo único que digo es que la direccionalidad está concentrada en la ministra y ministro, hiperconcentrada. ¿Qué pasó con Hermosilla? Los primeros días se acabó Hermosilla, desapareció Hermosilla. No existe Hermosilla. Sí, sí. Incluso un analista de una radio muy conocida, ¿no es cierto?, coloca el tema de la visita de los ministros, ¿no es cierto?, y rasga vestiduras sobre el tema de la pureza, la limpieza y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, no, sí, era evidente que iban a hacer eso y lo van a seguir haciendo. Sí, yo creo que, bueno, esa es la torpeza, Sí. efectivamente. Sí, Em, Juan Andrés, el día sábado y domingo está la fiesta de los abrazos. sí, así es. Es ¿Cómo una, estuvo eso en este contexto, ¿no? De enero. yo creo que va a ser una gran fiesta, yo creo que hay un clima, una subjetividad. Yo insisto, Mar, yo creo que la dimensión de lo que ha significado la derrota de la derecha en el último plebiscito es muy importante y día y hora que pasa va tomando cada vez más importancia. Yo creo que la fiesta de los abrazos se va a ubicar en ese contexto y en ese marco. Y creo que es importante tenerlo como punto de referencia para muchas cosas. Van a haber foros, va a estar la inauguración, ahí va a intervenir el presidente del partido. eh, Va a ser muy importante ese planteamiento que él haga. Bueno, también seguramente va a haber un gesto muy importante del primer mandatario, como lo fue el año pasado. Y creo que ahí este rasgo de una fiesta popular con, con los sectores de izquierda, los sectores progresistas, la unidad, ¿no es cierto? La unidad del pueblo en un sentido amplio, transversal, yo creo que es lo que va a marcar esta fiesta de los abrazos de este año, digamos. Sí, pues, bueno, ahí nos estaremos Ahí nos encontrando. estaremos viendo, pues, ahí nos estaremos Eh, viendo. Aprovecho antes de cerrar y ir con el El poemita. poema, eh, así es. bueno, sigo haciendo la labor de Eso, difusión de la muy bien. novela, ¿cierto? Muy bien, la Todo por novela, nada. novela de Pu- La Omar pueden, Sid. exactamente, la pueden encontrar en Busca Libre. Colocan Eso. Omar Cid y ahí Ahí está. la pueden encargar. Ahí la Llega van a encontrar, la rapidito, gran novela. llega rapidito. Así que, bueno, un texto que en cierta forma es como una autodeclaración también, ¿no? Se llama Desclasificados. Omar desconfía de Verlaine, de las reuniones donde ordenan el alfabeto. Sospecha de los expertos en el ejercicio público del terror, de disfrazados de fundaciones destinadas a marchitar el alma por el gusto de corromper
el sueño adolescente de la escritura. Ignóralos. Sigue firme en tu trinchera de los desclasificados, porque Otto René Castillo está contigo y Roque, el narigón, cuida tu espalda. Buenísimo, No Omar. más, Buenísimo. Me así no encantó. más. Muchas gracias por el poema. Muy bueno. Nos vemos. Bueno, Chao, nos chao. vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.